ya. 19, no, perdón, no, 15-4. Estaba equivocado. Forma como corresponde. Por el amor de Dios. Qué bárbaro, viejo. No me hagan bowling, no me hagan bowling. Imagínense si con la temperatura hace eso. Claro, imagínate había todo gente lo que demás. estaba saliendo en malla ya a la calle por tu Y culpa. yo me informo por este programa. 22 grados va a ser a las 2 de la tarde. Vos ponés el micrófono, el termómetro a las 2 de la tarde y vas a ver Ayer dijiste que iba a ser 17. Le dije a papá, abrigate, ponete la campera que te llevo un ratito a la plaza. Pero sabés que era un sauna. ¿Sabés que pensé lo mismo? Yo estaba ayer en Telefe, en el programa, miro monitor, 24 grados. Digo, esto lo dijo bueno, 17. yo miro me hago, somos cero de otros, no es que yo salgo a medir. Pero con la presión la pegaste, con la presión. Con la presión había 1000 hectopascales. Que no le importa a nadie la presión, claro, bueno. Bueno, vos porque sos joven, mijita. ¿Te quedó algo por ahí? Ya me va a importar. La gran 7 me No olvidó que importa, lo soy. decí después, no te preocupes. Bueno, arranquemos con la información. Hay varias cosas, pero quería arrancar con una declaración de ayer de Alberto Fernández, porque me parece que va a habilitar a una charla entre nosotros, a ver qué es lo que piensa cada uno de lo que dijo. Lo que dijo Alberto Fernández le habló a los... En realidad, un poco le habló a los jóvenes que quieren irse un poco... Dijo que no. A ver, escúchalo. A ver. Días atrás escuchaba un formidable discurso de Máximo, donde él llamaba a la reflexión sobre esta nueva retórica de los argentinos que se van. No se vayan, hay un país que construye y a los argentinos que necesitan. Lo que hace falta es que todos nos arremanguemos, que todos nos pongamos de pie y que todos hagamos el esfuerzo para construir un mejor país. Bueno, ahí está el presidente de la Nación hablando por un lado a jóvenes. Primero dice hay una retórica que dice que la gente se quiere ir y después le habla a los que se quieren ir. O sea que hay como una contradicción porque o es una retórica y entonces no hay a quien hablarle o hay a quien hablarle y no es una retórica. Hay algo ahí que hay como dos miradas que se contradicen entre sí, pero me gustaría... ¿Qué decís? ¿Qué nos ofrece a los jóvenes que nos queremos ir? ¿Vos sos joven todavía? No le preguntaste si se quiere ir. Perdóname, yo lo leí. Es de 25 a 40, decía. Los jóvenes de 25 a 40 que se quieren ir. Entro perfectamente. Bueno, en este momento les ofrece un destino de lucha. Dice, tenemos que arremangarnos y trabajar. Y trabajar, hagamos el esfuerzo para construir un mejor país. Está bien, bueno, no me cierra, me voy. No sé, la oferta para quedarme no es buena. Claro, hay que subir un poquito. Arremangarse y trabajar. Gus. No, el tema es que ese mismo esfuerzo lo va a tener que hacer cualquiera que se vaya del país en otro lugar. El tema es la fantasía que tiene, o que yo no sé si tiene un anclaje real en aquel que dice, bueno, me voy afuera, me arremango y me esfuerzo y salgo adelante, o me quedo en la Argentina, me arremango y me esfuerzo y siempre giro en el mismo lugar. Me parece que, la disyuntiva siempre está en ese punto, en un punto que yo insisto, estamos hablando de un problema mucho más mental que concreto. Yo conozco muchos, como te decía la vez anterior, que dirían, si yo pudiera me iría, sí, pero no podés, con lo cual sacate la idea de la cabeza y vení a laburar acá en la Argentina y veamos cómo arreglamos esto cada uno desde su lugar. Pero que hay un problema yo creo que de las clases medias hacia arriba, que es este tema de, bueno, me esfuerzo, le pongo el hombro, le pongo esto, trato de hacer todo y a dónde voy a llegar. Hay como una idea, y yo no sé si es real o no, pero que muchas veces yo le hablo con mis amigos, de que creemos que la nuestra es la última generación que va a vivir mejor que sus padres, o que va a tener chances de, si se esfuerza, de tener una mejor vida que sus padres, por lo menos no en cosas intangibles como sería la felicidad, pero sí en cosas tangibles como, bueno, poder acceder a tu auto, poder acceder a tu departamento, poder acceder a un determinado nivel de vida de clase media, que me parece que para nuestros hijos se va a hacer muchísimo más complicado, por lo menos en forma colectiva. Después habrá ejemplos individuales de chicos a los que les va muy bien, se rompen el lomo y les va muy bien, pero me parece que hay como una fantasía colectiva de que hay muchos chicos que aunque se les rompan el alma, y es probable que no lleguen a tener los beneficios
beneficios de los que nos rompimos el alma antes. Y me parece que ahí está como la base de un país que no es por culpa de este gobierno, ni mucho menos, pero que se viene mordiendo la cola hace muchísimos años. Jairo. Sí, yo pensaba recién que la idea de irse del país también es como una especie de resumen general de algo que es más por ahí global, que es pesimismo. O sea, algunos lo expresan con, bueno, me voy del país, me quiero ir del país, pero el que no quiere ni lo piensa, por ahí tiene una manera de empatizar con eso, que es sentir mucho pesimismo ahora en el gobierno de Macri. Y yo lo escuchaba en una frase que por ahí no es tan me quiero ir del país, pero es una frase tipo, esto no se arregla más. O sea, que vos decís, el que se quiere ir del país en un punto tiene que arremangarse, como dice Gustavo, etcétera, pero es una especie de reconocimiento, donde poner en palabras, decís, entre otros miles de motivos, sentir que acá la cosa no va a funcionar, que es como, me parece, y ni siquiera resume, bueno, es culpa de Alberto, es culpa de algo mucho más grande, y por ahí por eso es mucho más grave y mucho más desesperanzador, y por ahí, en ese punto, hay algo que suena a humo, pero que me parece que de los dos lados de la grita falta, que es decir, bueno, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo cuando terminemos de aguantar las crisis? La crisis de Macri, la crisis de Alberto, la crisis de la pandemia. Cuando terminemos de aguantar, supuestamente, ¿para qué estamos financiando con este aguante? ¿Hacia dónde estamos bancando? O sea, ¿para llegar hacia dónde? Yo creo que esa idea, que algunos la pueden expresar, la pueden ver más claramente, otros menos claramente, pues esa cosa, esto no se arregla más, ¿para qué estoy comprando dólares? ¿Para qué estoy esperando? Esa idea, algunos la ponen en palabras y dicen, va así, me voy, el que puede, el que tiene más recursos. Aún cuando este es un país, como vos decís, lindo, que viene gente de afuera, que te ofrece cobertura médica, que te ofrece educación pública de calidad en muchos casos, no sé, pienso en universidades. Con todo eso hay mucha gente que dice, esto no se arregla más. A mí siempre me sorprende la mirada que tiene Tamara de todas estas cuestiones, porque siempre es muy aguda, la verdad, en serio te digo, es muy aguda. Cuando empezó la pandemia dijo, yo entiendo que estamos teniendo éxito con la cuarentena, pero cuando salgamos nos va a estar esperando, o sea, el problema no está resuelto, y efectivamente era así. Y cuando fue lo de la pelea entre Alberto y Rodríguez Larreta, cuando le quita los fondos, me dice, a mí me marea esto, pues me dijeron que Rodríguez Larreta era bueno y que ahora tengo que pensar que Rodríguez Larreta es malo, como mi papá y mi mamá cuando se pelean. Y ahora te estás diciendo, ¿qué me ofreces? Que es una pregunta tremenda. Es al país y es al presidente también. Porque yo tengo cosas que escucho. Gente que creía en Macri dejó de creer. Dijo, ahora que cambiamos vamos a salir. Gente que creía en Alberto y está dejando de creer también. Que es muy duro el tema de la desilusión. No era que venía a cerrar la grieta y ahora todos los días tenés una que se pelea con una cosa distinta. Y hay varias actitudes que vos decís, bueno, mejor cuidar que el presidente cuide la palabra que tiene, porque es un líder en algún momento, y es un líder, es como un padre en algún sentido. Y si vos perdés la confianza en eso, y es otra desilusión más. Entonces hay algo hay veces que me parece que no lo registra él, la importancia que tiene de que él actúe como una persona a la cual respetar. Entonces en el momento que vos decís, bueno, yo soy el tipo de diálogo, y de repente todos los días hay una declaración que es rupturista y una agenda que es rara, digamos, acumula, no es que sea central en esta historia, lo central es la historia del país, y la pandemia, y lo duro que está, y lo hostil que se vuelve a Argentina, y el hecho de que si vos tenés 50 años viviste el Rodrigazo del 74, la crisis de dólar del 82, la hiperinflación del 89, la crisis de desocupación del 95, el 2001, el 2017, la pandemia, y llega un momento y dice, ¿qué tengo que hacer para estar más o menos bien en este país? Entonces, hay algo que no basta decirle, che, arremangate. Porque me parece, qué sé yo. Al mismo tiempo me da pena, porque me acuerdo cuando empezó la democracia, que había una obra de teatro que se llamaba Made in Lanús, que después fue una película llamada Made in la Argentina, que había dos exiliados que les había ido bien en Estados Unidos. Y hablaba con la hermana y el cuñado de uno y le decía, venite con nosotros, y allá, nada, todo anda bien, todo anda fenómeno, no tenés estos quilombos. Y de acá, en un momento, Leonor Manso, que hacía de la Yoli, le decía, escúchame, nuestros abuelos vinieron y no había nada. Y meta sociedad de fomento, y meta luz en Lanús, poner el día que llegó la luz eléctrica, el día que llegó el asfalto, y después otros estudiaron, y vos estudiaste, qué sé yo, y la hicieron de abajo, entonces hay que hacerla de abajo de nuevo, y todos nos emocionábamos. Y hoy en día... 20 años después, claro, la película la hizo Campanella con Darín, justamente todo lo contrario. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás? La del Club de Barrio.
Luna de Avellaneda, que... Luna de Avellaneda. Bueno. Pero también termina quedándose Darín en esa al Sí, final. está bien, pero te marca un poco el ciclo, ¿no? Sí, después tenés la Odisea de los Giles, el grupo de la gente que cuando el país se va a la mierda se esfuerza para sacarlo adelante. La publicidad, recién me mandaba Sol, mi mujer, me mandaba, escuchá la publicidad del gobierno, hagamos lo que más sabemos hacer, levantarnos. Es como... Bueno, está. Qué depresión. Me levanto una vez, me levanto 2 veces. Quiero saber hacer bajón. otra cosa, la puta madre. Bueno, perdón, es esa idea un poco. Yo creo que no resuelve el tema de tener líderes que tienen palabra, que no confunden, que no dan barquinazos, no resuelve todo. Pero es algo que vos decís, este en algún lugar me va a guiar a algún lugar bueno, o va a entregar todo para que sea así. Ahora, cuando todo es un gallinero, y ayuda mucho, porque uno está muy acostumbrado a percibir los síntomas. Y es muy fácil si fuera culpa de este gobierno, porque cuando vos mirás el otro polo de la grieta, que todo el tiempo la culpa es Venezuela, y eso, esa mirada, tampoco es que me das un sentido de la vida, de hacia dónde ir. Ahora, no es una retórica lo que es la gente que está queriendo, que está triste y que está... No es una retórica. Pensarlo como una retórica es un grave error de diagnóstico. Bueno, a ver, hablando de gallinero, voy a contar una cosa que no lo voy a contar como noticia, sino como diagnóstico, como síntoma. Hoy la Argentina va a tener una enorme cobertura de algo que va a definir la Corte Suprema, que si yo se lo explico a Tamara va a decir, pero todo este debate, ¿por qué es? Y si le explico a cualquier persona que está escuchando, ¿de qué estamos discutiendo? A ver, lo voy a contar históricamente. Cuando vino Macri estaba con bronca con un juez y una cámara. ¿Por qué? Porque lo habían procesado en el tema de las escuchas. Y entonces, con el correr de los meses, se cargó al juez y a la cámara. El juez se llamaba Ollarvide y la cámara, los integrantes de la cámara eran Fara, Freiler y Ballesteros. Todos se fueron. Y entonces en esa Cámara designó gente sin acuerdo del Senado, eran jueces ya designados por acuerdo del Senado en otras posturas, y los puso en esa Cámara. Eso se llamaba Bruglia y Bertuzzi. Y después hay un tercero que lo puso en un tribunal oral, no importa. Esos jueces no tenían acuerdo del Senado para estar en esos lugares. Esos jueces fallaron en algunos temas que irritaron a Cristina, o sea que cuando vino Cristina estaba con bronca con la misma Cámara. Y entonces, como tiene mayoría en el Senado, dijo, yo me los cargo. Y listo, se los cargó. El Consejo de la Magistratura dio la autorización, el Senado se los cargó. En medio del desastre social y sanitario que estamos viviendo, todo esto fue pasando. Entonces los jueces le dijeron a la Corte, che, Corte, no atendés mi caso porque me están empujando, me están sacando de mala manera, dame bola. Y la Corte le dijo, pero no podemos atenderlo, porque antes tiene que resolver la Cámara con lo contencioso administrativo. Entonces le digo, bueno, entonces te pedimos un per saltum. ¿Qué significa un per saltum? Agarrá la causa y fíjate si me das un amparo para que me quede en ese lugar. Y hoy a la tarde se reúne la Corte para resolver si va a aplicar el per saltum o no. Y hubo gente que pasó la noche en la puerta de Claro, tribunales. Tamara me puede decir, ¿y eso a mí qué? Bueno, es lo que... ¿Con qué se come? Claro, ¿qué me importa qué pasa con los 3 jueces? Que además no fueron bien designados, pero antes lo estaban los otros que tampoco. Y bueno, a Macri y a Cristina le importa mucho esto. Mucho más que a Alberto también. Y entonces se están peleando hace como 3 meses con el tema de los 3 jueces. A alguna gente le importa tanto que hicieron bocinazos en la puerta de los Lorenzetti. Otros hicieron marchas con velas en tribunales. Otros hicieron una vigilia ayer. A Alberto le importa tanto que se peleó con el presidente de la Corte por esto. Le dijo nazi a los que tocaban bocina de ellos. Es un quilombo infernal. Clarín, hoy es tapa de página. Clarín le dedica páginas enteras al tema de los 3 jueces. Y nadie sabe cuál es la importancia de esto, porque si No, bueno, pero Ernesto, digamos, los 3 jueces es, si se quiere, una punta de un iceberg. A mí me parece que lo que se discute en el fondo, más allá de que yo creo que Cristina ya ganó, sea cual sea la resolución que saque la Corte, que para mí tampoco la va a sacar hoy, pero no importa, sea cual sea la resolución que saque la Corte, si alguien ganó es el gobierno, porque si convalida la decisión del Senado, afuera Bruglia, Bertuzzi y Castelli, y en caso de que convalide la posición de los jueces, bueno, le da la posibilidad a este gobierno o a cualquiera que venga a hacer traslados entre el mismo fuero, la misma categoría, y armar una justicia a piacere de cada uno, que es lo que intenta hacer cada gobierno. A mí no me parece un tema menor, porque me parece que en el fondo es algo que la sociedad viene reclamando desde hace mucho tiempo y que nunca lo tiene con ningún gobierno. Yo te digo, Gus, tengamos jueces independientes. A ver, está perfecto. El tema de fondo es un tema importante. Los 3 jueces en sí mismos
Lo que cambia, que permanezcan o que se vayan, es un tema en un momento donde vos tenés un informe de 400 muertos por día y tenés 4 millones desocupados, 2 millones y medio de nuevos, que un tema central de la agenda sea qué pasa con 3 jueces. Entiendo la interpretación, la punta del iceberg, en sí mismo es un tema que queden o que no queden, no cambia para nada la administración de justicia. A mí me parece totalmente fuera de registro que sea un tema tan importante. No digo que no haya debate, no digo que no, que se haya tratado en el Senado, que haya vigilia, que me parece fuera de registro. No me parece importante. No es la Corte, son 3 jueces mal designados, qué sé yo, no sé. Pero bueno, en todo caso es lo que es. A ver, en este contexto hubo un bocinazo barra escrache frente a la casa de Lorenzetti en Rafaela. Nosotros entrevistamos a una persona que participó, a la que la acusan de ser organizadora de esa situación. Dijo que fue algo totalmente ingenuo, fueron algunos bocinazos, no se manchó la casa, no se tiró una piedra, no se molestó a nadie. Del otro lado, porque así es la grieta, el presidente dijo, es el más vil de los escraches propios del fascismo y del nazismo. Lo dijo así el presidente. Quiero solidarizarme con el doctor Lorenzetti, que ayer en su provincia sufrió el acoso, el escrache de un grupo de ciudadanos opositores al gobierno que fueron básicamente a presionar a un juez a la hora en que tiene que tomar una decisión. Y me solidarizo con él y me solidarizo con Sergio, que días atrás vivió lo mismo en su casa, con Malena, que está aquí. Me solidarizo con Cristina, que lo vive en su casa permanentemente. Yo llamo a la reflexión a quienes promueven esas cosas, porque eso no tiene nada que ver con la democracia. Eso no es un reclamo popular, ese no es un reclamo a las instituciones. Ese es el más vil de los escraches, propio del fascismo, del nazismo. Y eso no tiene nada que ver con la democracia. Es un poquito exagerado, vamos a decirlo así. No sé vos cómo lo ves, Jairo. Sí, y yo me quedé también con la mirada de que estaba bueno condenar el escrache como método general, más allá de la solidaridad con los propios, pero sí, siempre todo es un poquito exagerado. Marcela Lozarda, ministra de Justicia, lo definió de esta manera, escuchá. Lo que ocurrió al ministro de la Corte, doctor Lorenzetti, en el día de ayer fue inadmisible. Ahora, no sirve luego de estas cuestiones que se están haciendo, que no deja de ser una sistematización de un modo nefasto de hacer política y de violentar a las instituciones. Bueno, por otra parte, Raúl Zaffaroni, exministro de la Corte, que estaba muy enfrentado con Lorenzetti cuando era ministro de la Corte, dijo lo siguiente, escuchá. Es un apriete, una suerte de extorsión que están tratando de hacerle a la Corte Suprema. Los términos extorsivos han sido claramente explicados por la oposición, por la jefa del partido opositor, digamos, si se puede hablar de partido, y por los periodistas, ¿no? Incluso hemos escuchado a Majul diciendo que conoce perfectamente a cada uno de los ministros, ¿no? Que es una actitud realmente preocupante, pero bueno, tiene su explicación en el juego de poder. Bueno, ahí está todo el lío, la discusión que hay sobre este tema, que insisto, que para mí tiene una significación mayor. Lo que dice Gustavo es verdad, pero en sí mismo es muy menor. No estás discutiendo, no sé, me parece que es menor. No es la reforma judicial, pero también la reforma judicial en este contexto me parece traído de los pelos, en fin. A ver, vinculado con esto, y ahora le voy a preguntar a Gustavo qué opina. Nos metemos ya en el territorio del coronavirus. Para mí lo más importante que está pasando estos días con el coronavirus en el país es que empieza a haber dudas muy serias sobre las cifras, sobre todo sobre las cifras de fallecidos. Esto ocurre a partir de un episodio muy raro que se produjo el viernes cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que en lugar de 8.000 y pico de muertos, en la provincia de Buenos Aires había 12.000 y picos. O sea que le agregó un 50% más a los muertos que ya había. Este episodio es una cosa muy rara porque es mucho la diferencia, es muchísima. Y entonces ayer hubo una conferencia de prensa para explicarlo, ahora vas a escuchar algunas partes, que a mí me llenó de inquietud porque era muy poco lo que explicaba. Yo les voy a decir lo que me pasa. Yo puedo entender que haya errores y tampoco participo para nada de la idea de que acá hubo una manipulación, o por lo menos a priori no. Pero me llama la atención que en lugar de explicarme, ¿qué pasó que hubo el 50% de los muertos no lo viste, o los viste tan tarde?
Lo que escucho es otra cosa. Por ejemplo, escucho enojo. Aquellos que dicen que manipulamos cifras son unos miserables, eso dijo Carlos Bianco, el jefe de gabinete de Kicillof. Y yo pienso igual que él, son unos miserables, pero contame qué pasó con el 50% de muertos que no viste. Después escucho datos que no me cierran, por ejemplo te dicen en Nueva York pasó lo mismo, o en Italia, o en España, o en el primer mundo, o en el Reino Unido, y es cierto que pasó lo mismo, pero pasó en una época muy temprana de la pandemia, cuando los países europeos fueron tremendamente golpeados por un aluvión de muertos, fueron desbordados en su capacidad de conteo. Esto pasó 7 meses después, entonces la pregunta es, ¿por qué tan tarde? ¿Por qué no te diste cuenta? Y lo otro que escucho, que es lo que más me preocupa de todo, es que tanto Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud, como Máximo Kirchner un día antes, están diciendo que en el resto del país no se están dando los números reales. Dice, somos los únicos que sinceramos. Máximo Kirchner lo dijo de manera muy categórica. Dijo, el ministro de Salud tiene que hacer que los otros distritos, incluido la capital, blanqueen los números. Y Kreplak dijo, los únicos que decimos la verdad somos nosotros, porque nosotros están atrasados. O sea, le está diciendo a los cordobeses que Schiaretti no les dice la verdad, a los jujeños que Morales no les dice la verdad, a los porteños que Rodríguez Larreta no les dice la verdad, y a todo el país, salvo la provincia de Buenos Aires, que Ginés González García no le dice la verdad. Es decir, está diciendo, el gobierno nacional no está presionando a lo que tiene que presionar para que dé los números ciertos. Yo no sé si en la provincia de Buenos Aires saben qué números hay en el resto del país, me parece que no, y cuánto es la diferencia. Digo, en ningún momento entendí por qué tanta diferencia y tan tarde, no entendí por qué. Y entonces me preocupa que hace un ruido bárbaro que plantea otros ejes y no me explica a mí o a cualquiera. Entonces, frente a eso digo, bueno, entonces el gobierno nacional dice la verdad, sabe, no sabe, presiona lo suficiente, se preocupa por decirnos en qué lugar estamos parados, o se va a sorprender también con una cantidad de muertos que ni contamos. Sabemos dónde estamos parados, y eso me parece que es lo más impresionante de lo que pasa. A ver, escuchémoslo un poquito y ahora le pregunto a Gus qué opina. Carlos Bianco, el jefe de gabinete de Kicillof, dijo esto, escuchá. Quienes lo plantean en esos términos de que la provincia de Buenos Aires estuvo intentando ocultar muertos, me parece una actitud miserable y oportunista, realmente lo digo, intentando sacar no sé qué ventaja política del manejo de una pandemia. Lejos de ocultar cualquier número, cualquier cifra, nos pusimos a trabajar para que esa información sea pública, y por eso también invitamos y nos pusimos a disposición de cualquier otra jurisdicción para hacer la transferencia de la tecnología, de cómo hicimos, de cómo validamos estas cuestiones. Yo lo que digo es que nos cansamos también bastante de decirlo. En el marco de una pandemia que implica esfuerzos mancomunados, que implica una asistencia financiera muy fuerte sobre municipios, sobre el sistema de salud, un trabajo, la verdad, impecable que está llevando nuestro Ministerio de Salud desde que comenzó la pandemia. Ponerse a querer sacar algún tipo de tajada política con este tipo de especulaciones, repito, me parece una actitud oportunista y realmente miserable desde el punto de vista humano. Bueno, ahí está Nicolás Kreplak, el viceministro, explicó así lo que venía pasando. Escuchá. En un momento empieza a notarse una separación, nosotros observamos, debido a que tenemos sistemas de vigilancia digitalizados, que mencionaba el jefe de gabinete recién, empezamos a observar una diferencia entre lo reportado, según lo que es por marco legal en el Sistema de Vigilancia Nacional, que es el SISA, según lo reportado y lo que nosotros podíamos apreciar buscando con otras fuentes de información. De esa manera ustedes pueden ver en ese gráfico cómo a mitad de agosto empieza a separarse la raya punteada de arriba, que son los fallecidos que efectivamente ocurrieron por coronavirus, y la línea continua que está debajo son los reportados en el SISA. Eso, como ustedes pueden observar, está presente en el último mes aproximadamente. Entonces lo que hicimos, con un esfuerzo muy grande del equipo del Ministerio de Salud y de la Subsecretaría de Gobierno Digital de la provincia de Buenos Aires, en desarrollar, junto también con el Ministerio de Gobierno, en desarrollar las herramientas necesarias para entrecruzar estas bases de datos y poder tener esta información en tiempo real. Poné la siguiente, Valma, dale. El audio 12. De ser más cautos con respecto a las aperturas, con respecto a las actividades que no son esenciales o estrictamente esenciales, que se permitimos o que sugerimos desarrollar, lo hacemos porque entendemos lo que está sucediendo con la salud y porque conocemos estos números, los explicitamos, los contamos. Me parece que en lugar de intentar hacer esto que a mí me parece que es también, como decía el jefe de gabinete, que es oportunista y que es de baja calaña, tan necropolítica de baja calaña, creo que también debieran pensar en la implicancia
de por qué no hacemos las aperturas mayores como están sugiriendo. Parece que hay que juntar ambas cosas, hay que entender la importancia de tantas cosas. Bueno, y último fragmento de Nicolás Kreplak y después ya hablamos con Gustavo, dale. En la mitad de agosto, cuando hubo un rebrote muy grande en todo el territorio del AMBA, la provincia de Buenos Aires, y que empezaron los brotes en el interior del país con mayor frecuencia, fue producto también, o fue luego también, de una serie de aperturas muy fuertes. Así que me parece que tenemos que reflexionar seriamente, esto se sabe en todo el mundo, y me parece que es importante que reflexionemos sobre la necesidad de bajar los casos en el país. Bueno, ahí está Nicolás Kreplak hablando. Me falta un detalle, decir que la apertura, más allá de lo que diga cada gobierno, es algo que se da más allá de lo que diga cada gobierno. En la provincia de Buenos Aires hay una apertura, de hecho, más allá de lo que diga Kreplak. Con lo cual hay algo de voluntarismo ahí que no termina de cerrarme. Gustavo, decime vos qué ves. No, digamos, desde que comenzó la pandemia en la Argentina sabíamos dos cosas. No, pero yo lo que te pregunto, yo conozco el tema de la letalidad, lo que vos venís diciendo. Lo que te pregunto es, ¿por qué tan tarde y por qué tanto? ¿Entendés vos por qué eso? Sí, bueno, en principio me parece que hubo un aluvión por los números que da provincia. Si vos tomás el 80% son de los últimos 2 meses, no de antes. Y lo otro, yo supongo que tiene que ver con lo que siempre nos han explicado desde Nación, que la carga lo hace cada hospital, cada sanatorio, cada lugar que atiende a pacientes con coronavirus, y que realmente eso ha sufrido un estrés muy grande del sistema en los últimos 2 meses, que es cuando más se acumuló esta cantidad de datos que no fueron cargados en el sistema de vigilancia. Yo descarto toda teoría conspirativa, me parece. No, pero yo sigo sin entender, porque si vos lo podés hacer ahora y tuviste 5 meses de preparación, lo podías hacer hace 2 meses. Entonces, ¿por qué razón en el momento que, dado que en algún momento el aluvión se iba a producir, porque la lógica inevitable, el cambio de punto de vista se hace sobre la marcha, ¿entendés? 2 meses después, cuando además, todos lo sabemos, empezaban a gritar de internet algunas personas que estaban estudiando el tema, che, fíjense, hay mucha carga atrasada, hay mucha carga atrasada, hay mucha carga atrasada. Pero justamente me parece que eso fue lo que provoca el cambio de registro, cuando se empieza a ver que están registrando en vez de 200 muertos diarios, 400, y 200 vienen de meses anteriores, vienen 200 de meses anteriores, me parece ahí deciden hacer un cambio de registro. O sea, que vos lo atribuís a... Yo no le veo ninguna intencionalidad política, no le veo ningún intento de ocultamiento de datos, pero por una cuestión básica. Cuando vos hablabas, mirá que yo me he peleado públicamente con Kreplak en este programa. Sí. Ahora, cuando vos hablabas, yo he hablado con Bianco, y cuando decía, pero ¿cómo toman ustedes, cómo pueden tener una tasa de letalidad de 1,80? ¿Cómo toman medidas con esa tasa de letalidad? Me decía, es que nosotros no tomamos medidas con una tasa de letalidad de 1,80. Y eso te decía también Ciudad de Buenos Aires, te decía Nación. Nosotros tomamos medidas pensando en una tasa de letalidad similar a la que tiene el resto del planeta, que es de 3,2, 3,3. Después, está bien, pero entonces todo lo que se informó hasta ahora fue informado sobre la base, porque no te decían, cuando se presentaban las filminas, cuando el gobierno nacional ahora informa la cantidad de fallecidos, no te dicen, pero miren que tal vez esto se esté contando mal porque en Perico cuentan a mano. ¿Entendés? Bueno, ese es un problema de los que querían creer en esa filmina, digamos. No, perdóname, no, señor. No, señor, bueno, es un problema no de credibilidad. Se supone que uno cree lo que hizo el presidente. Bueno, Ernesto, la filmina tenían problemas. Recordemos que la filmina nos generaron muchos problemas con otros países porque tenían problemas de subregistro, problemas de interpretación de datos de otros países que eran incomparables con la Argentina. Y recordemos que cuando la situación comenzó a complicarse, se acabaron las filminas. Digo, este es un país en donde si la situación se complica, nadie da la cara. Digamos, a mí me parece insólito que las últimas 2 extensiones de cuarentena hayan sido una con un video de 6 minutos con el presidente y la siguiente ni siquiera con el presidente, un video de 2 minutos y medio con una voz de locución de fondo. Me parece gravísimo. Y acá pasó como si nada. No sé, y no se lo hago extensivo solamente a este gobierno. Acá cuando se complican los políticos desaparece. Y yo me acuerdo perfectamente, en mayo había un clima malvinense con este tema. Le estamos ganando al virus, dijo el presidente. Y yo todo lo que dije fue, esperemos a ver la película completa, salgamos de esta euforia, esperemos a ver la película
película completa. Sí, fue y vino. A fuerte ser justo fue y vino. Llegaba un momento que decía eso, pero decía todavía no, por eso extendía la cuarentena. Es decir, pero bueno, en algún momento por ahí tenemos un ratito para hablar un poco todos con algo de perspectiva de todo este proceso que vivimos en estos meses, que me imagino que todo el mundo va pensando, repensando, teniendo ideas distintas, etcétera, que es un proceso realmente muy complejo, muy delicado. Y no hay que olvidar también que, más allá de las críticas, porque a mí me mejoró más la explicación que lo que pasó, es gente, como vos decís, todo el equipo de salud del país, muy, muy estresado por un desafío que es sobrehumano, ¿no? Que dura, y muy largo y muy tenso. Entonces también hay que contemplar que los errores son posibles. Que a mí me hubiera gustado que ayer fuera eso la conferencia. Yo, mira, nos cuesta mucho y nos costó conseguir esto, conseguir lo otro, hicimos muchísimo y esta parte nos demoramos un poco, pero ahora nos estamos poniendo al día, pedimos disculpas y chau. Eso es lo que humanamente yo hubiera esperado. Pero que no entiendo además, Ernesto, por qué hay una grieta en esto. Quirós me dijo públicamente a mí el otro día cuando le dije ¿cuánto está la letalidad en Buenos Aires? Estaba en 2.50, la fueron arreglando. Dijo va a ser 50% más. Estaba en 2.50 y me dijo, y como mínimo es 3.20. Claro. Bueno, entonces tenés un 30% más. Pero digo, y esto pasa, yo hablo con periodistas de algunos distritos. Anteayer un periodista me dijo, che, acá mirá que en Tucumán cargaron en el sistema de Tucumán 17 muertos y en el sistema nacional aparecieron 0. Y acá cargaron 17. Qué sé yo, está pasando en todos los distritos, porque es imposible que esos distritos tengan, como uno ve en el reporte nacional, tasas de letalidad de 1,5. No va a suceder eso. Ahora, por eso en el reporte nacional, vos fijate que viene un apartado que dice la carga corresponde a cada bueno, pero no basta, qué sé yo. En todo caso, o tiene razón la provincia o tiene razón la nación, pero hay un tiro por elevación a la nación que es muy duro respecto a la credibilidad de sus cifras por parte de CREPLAC, de Máximo Kirchner, etcétera. A ver, por fuera de todo esto, y muy rápido, recorrimos el tema de los argentinos que se van o que quieren irse, lo de los 3 jueces, el coronavirus. Ya vamos con la parte económica de Jairo y con el recreo de Tamara. Simplemente mencionar que ayer hubo un episodio realmente tremendo frente al Malva y hay unas mesitas de gente disfrutando un poco del sol y apareció un tipo desequilibrado y acuchilló y mató a un policía. El tipo falleció esta mañana y lo que vas a escuchar es el audio interno de la policía donde se informa de lo ocurrido. Escuchá. Es afirmativo. Personal policial está siendo atendido por personal médico de la clínica Mater Dei, que está distante 50 metros. Captado, señora, está captado. Indica qué acontece en el lugar. Lo que le acabo de informar, se nos está atendiendo personal policial. Afirma, señor. Eso se interpreta, pero en primera instancia habrían dicho que tienen a un masculino aprendido y a este efectivo de federal herido. Indíqueme qué fue lo que aconteció. Es el desplazamiento que hubo de federal por el masculino con el arma blanca. El personal policial, al querer detenerlo, sufre la puntada a la altura del corazón. Está siendo en este momento trasladado a la clínica Mater Dei. Bien, cantado. Se está logrando visualizar mediante apoyo óptico. Hay un tuit de último momento, es raro como hablan los policías, un masculino, pero dice, mira, el chabón pasó esto. Mis sinceras condolencias a la familia del inspector Juan Pablo Roldán, tuit de recién de Alberto Fernández, asesinado en cumplimiento del deber, y mi compromiso con todos aquellos que desde las fuerzas de seguridad arriesgan su vida para cuidar a todos y a todas, dijo el presidente Alberto Fernández. Nacho Viale, productor televisivo, bueno, miembro de la familia, como dice de Tamara, una de las familias de la realeza argentina, nieto de Mirta Legrand, hijo de Marcela y hermano de Juana, estaba ahí, queda muy cerca de la casa de la familia, y contó lo que pasó. La policía ya venía con una actitud de precaución, digamos, de alteración, porque yo no sabía, pero ahora me acabo de enterar que había sucedido algo con esta persona en la montada, aparentemente, una cuadra antes, una cuadra y media antes, o 2, una cosa así, y le dicen algo como que se corra, qué sé yo, y este tipo, la mochila que tenía la pone en el piso, abre la mochila y sacó este cuchillo, no sé, 30 centímetros, 35 centímetros, no tengo ni idea, pero era enorme en persona. La policía desenfunda ahí, ahí nos pegamos un susto grande. Imagínate que nosotros estamos, digamos, de espaldas al tipo, o sea que cuando se funda la policía estamos atrás. Y bueno, el tipo dice, bueno, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién quiere el primero? ¿Quién quiere el primero? Pega como un salto y se lo clava en el pie del chaleco, a la altura del corazón.
Muy bien, son las 9:17 de la mañana. Ese es el escenario terrible, lo que pasó. Murió el agresor, creo que lo dije hace unos minutos. Son las 9:17 y ahora nuestros amigos de Garantizar presentan los números de Jairo Stracha. Dale. Garantizar, la forma que tiene tu pyme de acceder a las mejores líneas de crédito de todos los bancos. Garantizar, facilitamos tu financiamiento, garantizamos tu crecimiento. 235 millones de dólares salieron de los depósitos el jueves de la semana pasada, último dato oficial del Banco Central, y hay cosquillas en los esfínteres. Se trata de un aumento de la salida de colocaciones en moneda extranjera que se aceleró desde la entrada en vigencia del New Cepo sobre el acceso al dólar, que fue el miércoles 16 de septiembre cuando se anunció. Ese día se habían ido 27 millones de dólares de los depósitos que venían creciendo durante los últimos 2 meses. Al día siguiente salieron 6 palos verdes, mientras la gente iba sacando turnos para ir al banco y decíamos veremos para qué va a ir al banco. El viernes 18 se fueron 98 millones de dólares, el lunes 21 salieron 54 palos verdes, el martes 22 ya saltó a 108 millones de dólares la sangría y ahí empieza la papa. El miércoles 23 los depositantes retiraron 222 millones de dólares y el jueves, último dato oficial, te decía, 235 palos. Es decir que luego de las medidas del gobierno para frenar el acceso de ahorristas al verde, que se llevaban cerca de 800 a 1.000 millones de dólares los ahorristas de esa cajita de las reservas, se terminó gatillando que los depositantes se lleven en 7 días, hasta ahora es lo que vimos, 750 millones de dólares de esa otra cajita que está en las reservas. Así, los depósitos están en el nivel que tenían en noviembre de 2016. Te dijimos, es todo humo lo que se dice de un posible corralito, pero igual el día a día hay que verlo como reflejo de las dudas, preocupaciones e inquietudes que tiene la gente cuando le dicen, che, no vas a poder acceder al dólar. Dale, Balma. A propósito, 50% menos de operaciones hubo ayer en la vuelta de la operación del dólar ahorro, claro, porque ayer volvió a funcionar el sistema de compraventa de dólares por home banking y empezó a quedar afuera un porcentaje grande de gente, ya sea porque recibe ayuda del Estado, ya sea porque gastó el cupo de la tarjeta o porque tenía alguna refinanciación de crédito. Así todo, el Banco Central ayer entregó unos 60 millones de dólares en el mercado cambiario, los dólares paralelos quedaron estables, la brecha está en el 90%. En el mundo, la mirada está puesta en los bonos de deuda nuevitos que emitió el Ministerio de Economía para ordenar la herencia tremenda que había dejado el gobierno de Cambiemos en materia de deuda. Escribió el Financial Times que pocas veces títulos públicos nacidos de un canje reciente se derrumban tan rápido. Otra manera de ver es que el riesgo país volviendo a estar en el orden de los 1.300 a 1.400 puntos básicos. Dame una más, Balma. Y una palabra para hablar de economía real con tus amigos en el Zoom: amesetamiento. Podés quedar bien porque hay un amesetamiento de la recuperación económica. En esto de ir mirando la película de cómo nos pegó y cómo trataremos de recuperarnos del palazo de la pandemia y la cuarentena, ayer el INDEC publicó datos de julio. Siempre venimos con rezago viendo esa película. Acordate que veníamos del palazo que vimos del segundo trimestre. Bueno, en el primer mes del tercer trimestre tuvimos, acordate, medio mes de fase 1 y más restricciones. Se frenó el rebote de la actividad económica, de caída contra el año anterior 13,2%, pero básicamente lo que tenés que ver es que venía habiendo crecimientos contra los meses previos del 7 y 8% y esta vez apenas subió 1%. Si mirás los datos privados que hay de agosto, te muestran también un crecimiento del 1,6% contra los meses previos. Básicamente eso es el monitor de cómo se recupera la actividad económica concreta. Mañana, día sensible, salen los datos de pobreza del primer semestre. Buscate música y algo para distraerte y pasar el trago. A ver, antes de darle pie a Tamara, 2 cosas. Puede ser que la estrategia del gobierno sea correcta en este momento y que sea en medio de una situación muy difícil, porque es muy difícil, que todo lo que están haciendo tenga alguna solución o vaya empujando el país hacia un lugar razonable, y puede ser que no. Si yo tuviera que dar un consejo es que paren la pelota un poquito y piensen que por ahí es la segunda variante, que hay algo que no la están pegando, que hay algo que no está claro, que es que no están jugando bien a la pelota, que hay algo que es como poco coherente en lo que dicen, en lo que hacen, y que no es grave, porque los gobiernos tienen todo el derecho del mundo a equivocarse y a corregir, pero hay algo en términos del enfoque económico, del enfoque político, que está generando más problemas de los que ya hay, o me parece a mí. Ahora, de repente me equivoco y de repente está bien y ojalá tenga razón el gobierno, porque qué más podría uno pedir, pero no sé, está todo como muy raro, en una situación muy delicada. En fin, son las, dicho esto, ahora levantá la voz, Tamara, 9.